Buen miércoles, estamos aquí nuevamente. Programa 128 de Abrir la Biblia. Me llena de alegría pensar que 128 días hemos abierto la Biblia sin dejar nunca de abrirla. Bueno, y vamos a continuar con esta serie, que no sé cuánto dura, si 2 más, 1 más, no lo sé, con la vida de Juan el Bautista. Tengo que decir que estoy encantada, como tantas veces que lo digo, cuando aparece un pasaje, un personaje o algo para ponernos a rumiar, a rastrear en la Biblia, es maravilloso y siempre vamos al descubrimiento de palabras, momentos, cosas que nos han ido pasando, que no nos habíamos dado cuenta, o también personajes que están medio eclipsados. Por supuesto que Jesús eclipsó a Juan el Bautista. Sin embargo, en este recorrido que hice especialmente los 3 evangelios sinópticos, y después encontré que Juan tenía algo que no tenían los otros, así que todos le han dado mucha importancia, la que tuvo realmente al precursor, a Juan el Bautista. Pero creo que los lectores de la Biblia nos ha pasado eso, que un poco pasamos por alto los detalles, por lo que insistimos siempre que hay que hacer una lectura meticulosa, cuidadosa, mirando las palabras. Y me fue muy interesante hacer el pase buscando en los 3 evangelios sinópticos los casi iguales relatos, a ver cuál tenía algún detalle, y en algún caso me encontré que eran, especialmente entre Mateo y Lucas, muy, muy parecidos, pero de repente Mateo tenía una frase que Lucas no tenía, viceversa, y bueno, todo es riqueza de la palabra. Fueron personas diferentes que escribieron, de acuerdo a lo que habían recibido, y también de acuerdo al objetivo principal que tenía su evangelio. Ahora cuando lleguemos les voy a decir a qué me estoy refiriendo especialmente. Dejamos en Lucas 2, 1, 2 ayer, no, 1, que es donde está el anuncio de Juan el Bautista, el anuncio de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista. El capítulo 2 es todo dedicado a Jesús completamente. Pero nos faltó leer, a propósito, el capítulo 1, versículo 80, donde es lo único que tenemos desde a partir de la niñez, a partir del nacimiento. Dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Cómo se parece a la frase que hubo acerca de Jesús que escribió también Lucas? Crecía, supongo que en el aspecto físico completo, ¿no? Pero se fortalecía en espíritu. Y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Qué manera de decirlo, ¿no? Que empezó su ministerio, que empezó su... No, se presentó públicamente al pueblo de Israel, porque ahí iba a comenzar su trabajo de antecesor, de preparar el camino para el Señor Jesucristo. Me quedé pensando, ¿por qué eso de que vivió en el desierto? Como si fuera que fue un solitario. Quizás esa profecía de que no iba a tomar vino, ni no sé qué otra cosa dice, que hiciera que fuera como un nazareo, como me acordé de Samuel. Pero lo que pasa es que sus padres eran muy viejos cuando lo concibieron, de manera que es muy probable que rápidamente se quedó huérfano, ¿sí? Y entonces, ya consciente de su misión, él se fue al desierto, y ese desierto del que habla es el desierto de Judea, muy cerca del río Jordán. Y gran parte de su ministerio fue junto
al río Jordán, ¿sí? Lo de vivir en el desierto no quiere decir que vivir al aire libre, pero evidentemente en esa zona, ¿sí?, desértica, y alguno de los textos creo que dice, especifica un poco más los lugares. Muy bien, entonces nos vamos del capítulo 1 de Lucas y ya vamos a ir al capítulo 3. En el capítulo 3 aparece el historiador Lucas, por eso elegí para leerlo el pasaje en Lucas. En el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite, y Lisanias en Abilene. El sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Esto que uno lo lee rápidamente, salvo que se ponga a estudiar, pero da una jerarquía y un valor por la historia, por todos estos personajes, porque todos los historiadores no seculares del siglo I han corroborado absolutamente esto. Y lo cuenta así Lucas. En aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Nada más. Juan venía imbuido de la palabra de Dios. En su niñez, que habrá estado con sus padres, su padre Zacarías tiene que haberle dicho lo que había recibido del ángel, pero interesante el relato de la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías. Juan recorría toda la región del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Interesante el planteo. Acá no dice para nada de entrada, ahora vamos a ver que después sí, pero el hecho de que venía a anunciar, no, él tuvo un mandato de Dios, del Espíritu Santo, acuérdense que decía que estaba lleno del Espíritu Santo, de preparar a la gente que iba a conocer el Salvador, pero predicando de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y acá es donde tengo, en Mateo, estoy leyéndolo en Lucas, pero descubrí la manera de presentarlo de Mateo. Mateo 3.2 dice, en aquellos días, 3.1, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Mateo es el único de los 4 evangelistas que plantea todo el tiempo el tema del reino de los cielos. ¿Sí? Por eso las parábolas del reino, que Mateo es el que pone la mayor cantidad de parábolas, y muchas veces va repitiendo el hecho de que Jesús había venido a traer el reino de los cielos. Me reinteresó porque Lucas no le llegó de la misma manera, y sigo con Lucas entonces, en el versículo 4, entonces dice que venía predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Así está escrito en el libro del profeta Isaías. Desde que tomamos el Nuevo Testamento, todas referencias a lo que el Antiguo Testamento anticipaba del Mesías. Y entonces, ¿qué cita? El profeta Isaías, que leímos ayer, voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas. Y agrega algo más, porque el pasaje de Isaías 40 que leímos ayer era hasta ahí. Y después dice, y todo mortal verá la salvación de Dios. Y aquí encontré otra perla. A ver, ¿de dónde es? Es otra cita. Esto es Isaías 52:10, que dice, a ver si lo tengo acá,
52, 52, 10. No lo marqué. A ver, acá está. 52, 10. El Señor desnudará su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. ¿Qué agregó acá Lucas? Y todo mortal verá la salvación de Dios. Ahora, cuando busqué Isaías 52, 10, digo, oh, 52. Al 4 versículos después, empieza los 3 versículos de Isaías 52 antes del último cántico del siervo, cuando empieza diciendo, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Y entonces este es el 13, en el versículo 10 decía, todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Ahí estaba viniendo el cántico del siervo, el último, y acá Lucas, también conocedor de la palabra, une Isaías 43 con Isaías 52. Todo para confirmar la... Estaba hablando de Juan el Bautista, que venía a ser el precursor, pero también el relator está confirmando con la palabra. Bueno, y acá viene una de las cosas más interesantes de la predicación de Juan el Bautista. Pero me llamó la atención que Lucas no pone nada de los detalles de la persona, cosa que hace Mateo, especialmente, y creo que Marcos también. A ver, Mateo 3, ya me fui a Mateo 4, Mateo 3, 4 nos cuenta algo de este personaje un poco extraño en su forma. Y cómo no, miren. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Y después dice ahí, la zona acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. ¿Sí? Así que un montón de datos interesantes. Evidentemente era un personaje del desierto junto al Jordán que estaba allí para predicar el Evangelio y bautizar. Creo que todavía no vimos lo de bautizar. Pero Lucas, Mateo también me da la sensación, creo que Lucas encontró más texto. Dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara, ¿sí? Nos había hablado antes de que predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. A ver, en la formación de Juan, en el mandato que Dios le había dado desde su padre, ¿sí? Era que para llegar a Dios había que pasar por el arrepentimiento. Y que ese bautismo iba a significar que había un arrepentimiento, perdón de pecados, y el bautismo era el símbolo de una vida nueva. Por eso, dice, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Y un poquito de su predicación era, camada de víboras, les advirtió, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, como para talar, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así que fíjense los elementos de la nueva vida que iban a encontrar con Jesús. Arrepentimiento, perdón de pecados, bautismo, pero cambio con frutos. Y no iba con chiquitas, no iba con palabras ahí dulces, no tenía nada de dulce Juan el Bautista.
Les estaba hablando de fuego, de hacha que cortara y de lo que les esperaba si no había arrepentimiento. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo, ¿sí? Muy parecido a la manera de encarar de Jesús cuando le habló al joven rico y le dijo que entregue todo lo que tenía, ¿sí? Evidentemente, y ya lo hemos entendido al hablar del Sermón del Monte y las formas, muchas de estas cosas es el sentido. Tener 2 camisas es muy poco para la vida de una persona, de manera que no es la idea de que se quede cada uno con una camisa sola, la idea es que sean capaces de pensar en el otro, darse cuenta de que el otro existe y poder compartir. Habló de las camisas y habló con la comida, ¿sí? Es decir, era muy, muy visual ese discurso que tenía Juan, pero para que lo entendieran, ¿eh? Miren qué pasó con la gente. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara, todos personajes muy interesantes. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con los que les pagan. Traslademos todo esto a nuestro tiempo, siguen siendo lo mismo y los mismos conflictos, pero, a ver, el mensaje era duro, era rígido, estaba hablando al fondo, ¿no? Al fondo de lo mejor que debiera ser el ser humano. ¿Quedó alguno todavía? No, dice, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. No sé si tengo otra cita, no, las citas son las de Lucas, entonces, se preguntaban si acaso él sería el Cristo. Está todo, está la presencia de él, está la predicación, y ahora la gente quería saber, ¿no? Se supone que ya todos bautizados. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. La expresión más grande, clara, ilustrativa de el sentido de humildad de Juan, que nunca se creyó más de lo que él había venido a hacer. Y ya vamos a ver después lo que Jesús, cómo Jesús lo consideraba. Pero jamás Juan anduvo diciendo, es mi primo, ¿sí? Por ahí dice como que en algún lado dice que no lo conocía. Es muy probable que se hayan separado las familias, porque Jesús con sus padres huyeron a Egipto, después volvieron, después fueron a Galilea directamente, ¿sí? Que no se hayan encontrado. Después seguramente Zacarías y Elizabeth murieron y separados, sus vidas totalmente separadas en todos esos años. Así como Jesús tenía 30 años, 6 meses más, tenía alrededor de 30 años cuando todo esto comenzó a darse. Entonces, ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. La idea Espíritu Santo para ellos debía ser algo muy extraño todavía que no podían entender hasta Pentecostés. Con fuego tenía que ver esa idea de retribución divina, que es la que usaba muchísimo, con el espíritu del Antiguo Testamento, que usaba Juan el Bautista. Y entonces presenta a Jesús diciendo, tiene el rastrillo en la mano para limpiar su era y recoger el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. De manera que ya estaba haciendo la función de precursor, ya estaba presentándoles a Jesús.
dice en el 18, y con muchas otras palabras exhortaba a la gente y le anunciaba las buenas nuevas. Así que empezó anunciando la necesidad de arrepentimiento y luego aquí las buenas nuevas. Muy bien, de manera que, a ver, el precursor, el que mostró el camino, no fue simplemente un anunciador del Mesías, ¿sí? Él fue realmente el que mostró a Jesús. Cuando después vemos los relatos, como por ejemplo en Juan, donde los discípulos de Juan empezaron a acercarse a Jesús, ya era alguien de quien estaban teniendo la idea principal, por llamarla así. Bueno, vamos a ver el bautismo de Jesús. Ahí estuve dudando mucho si lo leíamos en Mateo o la leíamos en Lucas, pero al final me decidí por Mateo. Mateo 13, del 13, después de relatar muy cercano, muy parecido a lo que leímos en Lucas, está muy parecido en Mateo. Mateo dice, en el versículo 13, capítulo 3, un día Jesús fue de Galilea al Jordán. Claro, bajó de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Esto no lo dice Lucas. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí, objetó. Dejémoslo así por ahora, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, le contestó Jesús. Muy escueto, ¿no? Muy poca explicación, pero esto es lo que hay que hacer. Y esos dos hombres actuaban así, con esa convicción de que hay que hacer lo que hay que hacer, lo que corresponde, lo que Dios quiere, lo que Dios muestra. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Interesante que dice, se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios. Esto no me fijé en Lucas cómo lo decía. A ver, no da ninguna indicación Lucas. Dice, entonces se oyó una voz del cielo que decía exactamente lo mismo. Posiblemente solamente Jesús tuvo esa visión de la paloma, o Juan también, no lo sabemos. En ese momento se abrió el cielo y él vio el Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él, y la voz del cielo que decía. Esto está marcado en mi Biblia, es la décima cita en la que hasta ahora encontré que menciona a la Trinidad. El programa 48, porque lo volví a mirar, habíamos, creo que 7 citas habíamos encontrado hasta ese momento. Hay por lo menos 10 citas en las que está el Hijo, desciende el Espíritu Santo y se oye la voz del Padre. En algún momento vamos a hacer un programa de nuevo para repasar esas citas, porque es muy importante para la gente que se acerca al Señor, que no tiene comprensión, pero menos podría decir en la Biblia un lugar donde habla de los 3. Hay por lo menos 10 en todo el Nuevo Testamento. Bueno, pasamos entonces el bautismo de Jesús, tenemos aquí la Trinidad. No busqué, en realidad en Marcos no hay nada nuevo. Marcos comienza rápidamente su evangelio y menciona el bautismo de Jesús y la predicación, pero todo en poquitos versículos, así que por eso no lo vamos a leer. Pero estamos entonces, al llegar acá, digo, ay, pero me olvidé de Juan, no miré nada, a ver si Juan dice algo. Pero por supuesto que sí, Juan hay una cita
dedica después, en el capítulo 1, un lugar muy importante a contar alguna otra cosa más, como pasó con todos los otros evangelios que los demás no habían contado. En realidad, el capítulo 1 de Juan es tan fuerte como ese preámbulo al ministerio de Jesús, que pareciera que todo lo demás de relato histórico pasa así desapercibido. Bueno, versículo 19 del capítulo 1. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No lo dijeron ninguno de los dos. No se negó a declararlo, sino confesó con franqueza: yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces?, le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. ¿Quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y él dijo: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. ¿Ah? Así que precioso esto, con datos y detalles que no habíamos visto en los otros. Algunos que habían sido enviados por los fariseos le interrogaron: pues si no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Así que al final Juan era el que sabía más detalles, no estaba de este lado del Jordán, estaba del otro lado, Betania, lugar que sería muy conocido en el ministerio de Jesús. Y después sigue Juan con algo más, quizás ya lo vamos a dejar para mañana, pero dice: al día siguiente de todo este interrogatorio, acá no cuenta Juan, porque seguro que él ya tenía, cuando escribió el Evangelio, los otros evangelios donde estaba la durísima predicación de Juan el Bautista. Entonces, acá agregó aquello que fue lo que realmente fue el centro de Juan como el precursor. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Y yo ni siquiera lo conocía, pues para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Está unido los dos. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Y ya lo que sigue lo seguimos mañana, porque cada vez está más interesante y vienen algún capítulo que tenemos por ahí de habiendo avanzado en la historia que vamos a encontrar en la última parte de la vida de Juan el Bautista. Bueno, hermosísimo, bien para tomar esto. Ahora hay que quedarse trabajándolo. El comienzo de la predicación del Evangelio con el arrepentimiento, el lograr que la gente dispusiera el cambio y la obra del Señor obrando en ese primer bautismo. Después iba a haber otro bautismo. Muy bien, cerramos la Biblia por hoy. Los invito a que trabajen con los evangelios para ir encontrando los distintos puntos en los cuales cada uno marcó su mirada particular y entre todas formamos la historia completa. Nos vemos mañana, si Dios quiere, que tengamos un buen final del día con toda la programación de este canal. Hasta mañana.